Bien, ya que tenemos nuestro formulario, estas pruebas, una prueba de conexión, que tenemos un insert a la base de datos y que también tenemos un despliegue de lo que tenemos en la tabla, vamos a proceder entonces ahora en este video a buscar la forma en que vamos a buscar un registro en específico. Es decir, que si escribimos campo 1 o escribimos galleta, podamos ver los datos, el ID, el usuario y la contraseña para posteriormente poder modificarlos. Bien, para eso vamos a empezar con la creación del formulario o vamos la parte de la vista, y en la parte de nuestro código, en el espacio donde tenemos designado después de la tabla, vamos a insertar o a escribir el siguiente código. Buscamos aquí, cerramos, le damos un comentario y pues nada más aquí decimos que formulario del buscador. Bien, entonces eso nada más como para separar, para poder identificarlos. Y lo que vamos a agregar en este caso pues va a ser el clásico H1 para designarlo dentro del formulario, y pues nos sugiere ya buscador de usuario. Revisamos un poquito aquí la lista y ahí aparece ya. Previo a esto yo por pura estética voy a agregar el HR, que es la barra que se nos agrega, esta barrita, y un par de saltos de línea previos a el propio HR. Esto igual te repito, nada más con fines estéticos al usuario, y ahí queda esta parte. Posteriormente pues vamos a agregar un div, y en ese div pues vamos a agregar que es sobre la clase, que es igual a mb, únicamente nada más como para utilizar el estilo que tenemos ya con el proyecto de Blazor que está precreado, ¿no? Aquí pues si te fijas nos sugiere un label for search input con la clase formLabel. Nos sirve particularmente, entonces vamos a generarlo. Se le olvidó poner las comillas y cerrar la etiqueta. Este input pues vamos a renombrarlo para que sea un label for no sé, usuario buscar o buscar usuario. Entonces lo vamos a dejar como usuario y su definición de buscar. Sí, porque no es lo mismo lo que vamos a hacer para el usuario editar que lo que hacemos con el usuario insert, y en este caso pues nos conviene dejarlo como usuario buscar. Class formLabel, y aquí vamos a agregar usuario a buscar, nada más como para tener la referencia de que vamos a estar generando ahí. Si vemos el formulario, lo que está aquí sucediendo gráficamente, esperamos a que lo actualice. Voy a guardarlo. Y pues aquí nada más es una simple etiquetita. ¿Qué viene después? Agregar un input type text, que digas ya lo sugiere, y nos dice que debe ser input type text con el ID usuario buscar, con la clase form control y con un bind value que en este caso pues nosotros vamos a designar como usuario buscado. ¿Okay? Millas, y terminamos con la etiqueta. Dice usuario, debe cambiar a usuario. Entonces lo dejamos como bind value a igual a usuario buscado, y terminamos. Manda el error porque dice que usuario buscado no está creado en el contexto, vamos, no existe. Y esto lo vamos a agregar después en el code. Bien, entonces terminamos aquí con la etiqueta. No existe, va a dar error, incluso va a extender el error un poquito.
hasta que en en nuestras variables hayamos creado el usuario buscado. Y esto pues lo vamos a hacer hasta que pues exista nuestra función, nuestro código. ¿Ok? Entonces podemos empezar quitando ese error antes de la llave roja. Fíjate, ya nos lo propone el private string usuario buscado como un string empty. Agregamos esta línea. Vamos a agregar aquí una etiqueta nada más para recordar que esto es para el buscar usuarios. Y si volvemos a lo que es o a lo que se está convirtiendo el formulario, nos quita el error e incluso le cambia el color a usuario buscado. ¿Ok? Entonces, continuamos con el diseño del formulario y hasta este punto de alguna forma ya está creado el espacio o digamos donde nuestro usuario va a ingresar la información del usuario que quiere buscar o que está buscando. Realizamos esto y pues ya aquí viene el campo de texto, ¿verdad? ¿Con qué seguimos? Pues obviamente necesitamos un botón para poder enviar este dato, estos formularios. Y pues es tan fácil como agregar una etiqueta button. Y si te fijas nos dice que debe ser un button con la clase btn primary. Que en el onClick va a hacer o va a ejecutar la clase buscar usuario. Que debe decir buscar y pues nos cierra el botón. ¿Okay? Hasta este punto llegamos ahí, todo bien, todo funcional. Y si vamos a ver el formulario pues manda el error porque no existe en el contexto actual la clase buscar usuario. Entonces, para evitar ese error, ese problema, aquí abajito, fíjate, ya nos lo propone. Quitamos esta. ID buscar usuario y en este caso pues igual que en los anteriores vamos a crear una clase privada asíncrona, un private async con una tarea que se llama buscar usuario. ¿Okay? Todo lo que viene aquí pues de momento nada más es una variable hacia el resultado. Vamos a crearlo, pero vamos a dejarla vacía para posteriormente agregar el código que necesitamos. Esto únicamente para quitar el error porque no existía la clase de buscar usuario y para poder visualizar en el formulario pues lo que estamos teniendo por aquí, ¿no? Entonces, ya que tenemos digamos el formulario totalmente creado con el espacio de texto y con el botón que vamos a necesitar, de una vez vamos a estar creando el resto del formulario donde vamos a mostrar nuestro resultado. Te había comentado que vamos a mostrar los datos, los tres datos, en campos de texto individuales o independientes de alguna forma. Entonces, después del botón, vamos a agregar un código. Ya lo habíamos visto la vez pasada con el if hacia la comprobación de que si el string está nulo o es vacío. Entonces vamos a replicarlo y es con interrogación string punto is null or empty, la segunda opción. Si es null or empty pues va a mostrar el error message ok, entonces en este caso pues únicamente vamos a mostrar un mensaje de error con un div class alert damage o alert danger. Nos falta por ahí que agregue la función del M3 y ya son configuraciones que tiene propio Blazor. Entonces era mt-3 hacia el error message y terminamos con el div. Entonces hasta este punto, si no encuentra o no hay una respuesta, únicamente va a mostrar el mensaje de error de que no pudo concretar la búsqueda porque a lo mejor está cerrada la base de datos, porque no tenemos el servidor activo, o bien se equivocó con la consulta. Entonces, hasta este punto no hay ningún problema. Llegamos y el formulario sigue funcionando. Lo que procede es agregar un HR+,
únicamente pues para ver como un salto de línea donde vamos a separar las dos secciones o los dos segmentos. Y en este caso con un H2 vamos a declarar un resultado similar al H1 pero más chiquito, nada más como para estar identificando que son secciones distintas. ¿Te fijas? Cambian un poquito el tamaño, entonces seguimos con este proceder. Lo que sigue pues es abrir o crear un div, y en ese div pues vamos a darle la configuración o la declarativa de su propio estilo, de sus propias funciones. ¿Okay? Entonces nos quedamos como div class igual y entre comillas el mt3. Este mt lo vamos a cambiar a mb. mb-3. Y de alguna forma pues ya con ese div estamos terminando por ahí. ¿Qué vamos a agregar después? Un label y un input. Nada más como para dejar el espacio donde vamos a estar agregando los dos espacios, los dos apartados. ¿Okay? Entonces, como tal, vamos a escribir aquí un label. Es label for. Entonces es aquí resultado ID con una clase que va a ser igual a formLabel, que se va a llamar pues únicamente ID. Posterior pues vamos a ver que ya nos sugiere el input text con resultado ID como form control y con un value hacia resultado ID como un read only. ¿Okay? Entonces a este punto ya quedamos aquí. Ese error ya sabes es porque abajo no existe la variable, pero para quitarlo, para reducirlo, vamos a ir a esta parte del código donde tenemos la declaración de variables, y en este caso pues va a ser un private string hacia resultado ID. Y de una vez, para ir evitando problemas posteriores, escribimos la variable, el private string hacia resultado usuario y el resultado contraseña. ¿Okay? Ya con esto pues ya sabes un poquito hacia dónde vamos con crear los formularios, con crear estas partes. Entonces, si ya declaramos que tenemos el usuario ID, el usuario y el usuario contraseña, lo único que tenemos que hacer es aquí copiar y pegar y modificarlos. Entonces, ya nos lo sugiere como resultado usuario y como resultado usuario. Y pues resultado contraseñas para resultado contraseñas. Bien, entonces, hasta este punto ya tenemos, digamos, todo el formulario creado para poder hacer las modificaciones aquí. ¿Okay? Igual, este read only, el que está en la parte final, nos va a bloquear los datos para no hacerles cambios. ¿Okay? Posteriormente esto va a ser un problema, pero vamos a ver cómo lo solucionamos después. Por ahora lo único que pretendemos es mostrar la información que necesitamos dentro de nuestro formulario. ¿Okay? Ahora, ya terminamos con la parte visual. Necesitamos ahora entonces ejecutar ese código para poder mostrar los datos en esos campos. Pero bien, si en este punto agregamos el código que va a estar ahí almacenado, pues vamos a tener un error. Para eso vamos a trabajar primero con el Database Service, donde vamos a crear el código para obtener esa consulta, para traernos esa información. ¿Ok? Entonces vamos a crear primero en Database Service el siguiente código. Y pues otra vez debemos procurar que estemos dentro de
nuestro public hash del database service, que vendría a ser 2 llaves adentro de nuestro indexado. Entonces, ya aquí si te fijas empieza a sugerirlo. Nos dice que vamos a crear un public async con el task usuarios, con el getUsuario by info. ¿Okay? Va a proponer que con un string username. Nos dice que vamos a usar varios awaits, una constante. Entonces vamos paso a paso. Lo primero es public async. Con un task. Y pues ya entre llaves lo vamos a dejar como usuario info. Ok. Igual lo dejamos por acá. Viene de este lado. Y pues es como get usuario info sobre by username async con string by username async. Y aquí en el string pues lo vamos a dejar como usuario. Cerramos ese paréntesis y las llaves que pues necesitamos. En este caso vamos a crear primero el const string hacia SQL y aquí vamos a escribir la consulta. Si te fijas aquí ya nos dice, nos trae que traigamos todo el usuario async o todos los datos del usuario con el arroba del usuario. Entonces como tal escribimos select. Va en mayúsculas de preferencia. Todo from usuarios where user. Acuérdate que este es el campo de nuestra tabla, de nuestra base de datos. Es igual, en este caso, a arroba usuario. Ok, usuario le vamos a dejar como user para no ir confundiendo como las variables. Y en este caso pues cerramos con punto y coma. ¿Okay? Aquí nada más para evitar algún problema posterior vamos a agregar top1 para que nada más nos traiga el primer resultado que encuentra. Ya sabemos desde que creamos la base de datos que estamos restringiendo que nada más exista un usuario con ese nombre. Pero pues de todas formas puede suceder que por alguna razón nos llegue a arrojar más datos, más registros. Ok, entonces después de la consulta de SQL vamos a escribir una await using var y vamos a llamar la conexión como igual a new. Incluso podemos usar la que nos ofrece igual a new SQL connection como la guión bajo conexión string, que ya sabes es la cadena de conexión que tenemos como pública global dentro de nuestro proyecto, justo para no estar escribiendo en este caso cada vez que vamos a hacer un registro o cada vez que vamos a interactuar con la base de datos, tener que escribir la lista completa o la línea completa donde declaramos el servidor, el usuario, la contraseña, la tabla y la base de datos. ¿Okay? Entonces, pues lo que sigue es justo lo que nos propone await connection async con open async. Y después nos propone await using var command como new SQL command con SQL connection. ¿Okay? Esa es igual a la que ya hemos utilizado aquí arriba. Sin problema la podemos utilizar. En este caso ya nos propone command parameters with o add with value. Se abre o para utilizar la variable user, que es la misma que estamos utilizando aquí arriba dentro del where. Entonces lo declara como usuario, los símbolos de interrogación, object de null value. ¿Okay? Esta es justamente pues lo que vamos a estar necesitando.
Si recuerdas, estos objects de DB nulos o como base de datos nulo, los tenemos aquí arriba cuando empezamos a trabajar con valores o con variables para insertar en la base de datos. ¿Okay? Entonces, básicamente es lo mismo, es reciclaje de código, pero cambiando obviamente las especificaciones que necesitamos. Después nos propone await using var reader. Y aquí cambia un poquito con lo que necesitamos. Entonces empezamos a escribir await, escribimos bien. Entonces await using var reader, que es como lo que nos funciona este punto. Pero aquí vamos a cambiarlo por 2 puntos como SQL data reader con una interrogación, y esto pues igual a una await command execute reader async. ¿Okay? Entonces aquí sí nos sirven, si es conveniente tener lo que nos sugiere el propio asistente. ¿Qué sigue aquí? Pues vamos a declarar un if. En lugar de reader lo vamos a dejar como await reader y para el read async. ¿Okay? Lo que viene aquí dentro pues ya se me fue, pero debería llevar el return new usuario info, que es la variable que tenemos arriba como global para poder sacar la información. El ID, que pues ya lo sabemos, ya lo habíamos visto incluso en esta misma línea. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, pues quedamos aquí de forma funcional. Revisamos nada más. ID reader get int32 con 0. Usuario es reader is null con la posición 1. Interrogación string empty, 2 puntos, reader get string y contraseña o contrasena con reader div_null a la posición 2, interrogación o se pregunta si está vacío, y el reader al get string número 2. Terminamos esta parte, terminamos aquí y pues al final return null. ¿Okay? Entonces hasta esta parte terminamos ya con lo que lleva el Database Service, que es únicamente la consulta, y que en esencia el código de esta consulta es exactamente igual que el de la tabla. La única diferencia es que estamos utilizando un where hacia el dato que necesitamos en específico, y pues que necesitamos el uso de una variable como lo hicimos con el insert. ¿Okay? Entonces a este punto Database Service ya no tiene nada más que hacer. Continuamos con nuestro archivo home, que es, como sabes, donde estamos depositando todo el código, todas las pruebas. Y después de haber declarado pues, el usuario buscado con el usuario ID, el resultado del usuario y el resultado de contraseña, nos falta agregar uno más. En este caso vamos a agregar private string con una interrogación y justo al error message que nos propone aquí. Este error message, pues recuerda, lo habíamos utilizado un poquito más arriba. Entonces vamos a dejarlo nada más como error message para no confundirlo con algún otro código. ¿Okay? Igual, ya te lo sabes, error porque todavía no se utiliza. Entonces, ¿con qué procedemos? Vamos a escribir las funciones que necesitamos dentro de nuestro código. Entonces, dentro del private async, ignoramos un poquito lo que nos propone y vamos a escribir o a declarar lo siguiente. Utilizamos la error message igual nulo, punto coma, y estilizamos esto un poquito. Bien, error,
todavía no lo revisamos. Y después de este asunto vamos a crear, o más bien vamos a llamar una nueva clase que se llama limpiar resultado. ¿Qué lleva resultado? Al final de nuestro private async, incluso ya lo propone. Private void limpiar resultado, que resultado ID, resultado usuario y resultado contraseña quedan como vacíos en sus llaves. ¿Ok? Esto únicamente pues para tratar de prevenir que se nos queden datos previos de consultas anteriores o incluso pues datos en la caché que no vamos a necesitar. Ok, entonces lo propone, lo aceptamos. Después de private limpiar usuario, vamos a agregar un if. Y en este caso, pues vamos a escribir si el string is null or white space hacia usuario buscado, nos va a regresar o nos va a generar un error message que dice, pues, en este caso, por favor ingrese un nombre de usuario para buscar. ¿Ok? Entonces, esta parte cumple, nos funciona. Pues seguimos revisando qué pasa con ese error message. Y posteriormente, pues vamos a agregar un try. Ese try va a contener un var usuario info hacia usuario. En este caso le vamos a quitar info para no estarlo como confundiendo. Y va a llevar una white hacia db service con get usuario info by username hacia usuario buscado. ¿Ok? Aquí en usuario buscado vamos a agregar .trim para cortar la cadena, cortar lo que tengamos dentro de nuestro input del text y que de alguna forma nos va a ayudar a estar previniendo la inyección de código. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, ya propuso aquí código el asistente del agente. Vamos a quitarlo y vamos a escribir nada más como if usuario is null y dentro de sus llaves vamos a invocar al error message donde no se encontró ningún resultado, no se encontró ningún nombre. Entonces aquí le estamos nada más como agregando la función de no que no lo encontramos, pero no encontramos a este usuario en específico. Ok, entonces después de esto pues damos un return y la parte del else pues no la íbamos a necesitar. Ok, entonces nada más era quedarnos con el var, con el if. Y a este punto pues vamos a escribir como resultado id es igual a pues la variable usuario id como .toString. ¿Okay? La siguiente pues sería resultado usuario es igual a resultado usuario pues en su posición usuario. También la aceptamos y lo mismo con la contraseña, son exactamente iguales. ¿Qué nos queda? Revisar que en catch, que ya fue propuesto, vamos a agregar la exception x y se va a ir hacia la parte del error message, que es igual a error al buscar usuario, con el xMessage y pues únicamente lo vamos a declarar, lo vamos a dar salida como un await punto espacio js punto invoke void async con este caso de paréntesis identifier, los puntos, alert y el mensaje de error. ¿Okay? Entonces vamos a dejar o más bien vamos a quitar el mensaje después nada más como por el error message. ¿Okay? Entonces se queda identifier
alert y aquí pues viene con error message. Ok, entonces hasta este punto en teoría ya está terminado, pero tenemos este error y dice que hay una ambigüedad o es ambiguo con el home, la misma variable que existe. Si te fijas, pues por aquí viene. Bien, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Como ya tenemos aquí declarado un private string con error message, bien, podemos omitir el segundo o la segunda declaración dentro del otro código. Y perdemos ese error, soluciona todo esto y en teoría, más bien creemos o creo que esto ya viene a funcionar. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Vamos a digamos, limpiar o vaciar el formulario. Y yo tengo aquí un usuario que se llama Galleta, pues un usuario que se llama Pedro, uno que se llama Panquecito. Entonces, en teoría, si yo vengo y busco a Galleta y doy clic, debería mostrar el usuario. ¿Ok? Dice error al buscar el name usuario. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? No encuentra el usuario, hay un error, un objeto inválido, incluso si lo vemos aquí. Y ese objeto inválido muy probablemente esté en la cadena de conexión. ¿Ok? Seguramente va a hacer esto. Vamos a revisar la tabla. Vamos al test. Vemos nuestras tablas. Y pues como tal vemos que se llama la tabla usuarios y las columnas dice que se llama user. Entonces tenemos que cambiar este usuario por user. Guardo aquí. Vuelvo a buscar. Error al buscar sigue con el problema al buscar al user. Ok, entonces limpiamos formulario. Revisamos aquí, select 1 from user, where user es exactamente igual a esta parte. Ok, entonces recuerda, es la tabla, no tenía nada que ver con el nombre del campo. Entonces era usuarios aquí, regresamos acá, volvemos a probar. Y en este caso ya encontró ahora sí la tabla, encontró el campo y asignó con el dato el valor. ¿Qué procede? Pues probarlo con otro. Encontró a Galleta, vamos a buscar a Pedro. Buscamos a Panquecito. Y está ahí. ¿Ok? Podríamos omitir nuestra consulta para no dejarla, digamos, con el exacto dato que estamos ingresando. Porque, mira, si yo escribo Panquecito con mayúscula, mi dato, mi usuario no existe. Aquí pues debería estar mostrando que no fue encontrado. Pero vamos, vuelvo a intentar. Si yo escribo Panquecito con mayúscula, de ahí lo está encontrando justo porque busca una coincidencia. ¿Okay? En este caso está tratando de omitir o está tratando de buscar y hacer coincidir la misma palabra. Esto debería ser un error porque en teoría nosotros podríamos tener varios usuarios diferentes escritos con mayúsculas, escritos con minúsculas, dado a que son cadenas de caracteres únicas o digamos separadas. No debería suceder esto donde encontramos el mismo usuario, porque si yo escribiera Pedro, lo encuentra, aunque no esté yo asignando la mayúscula que viene por aquí. ¿Okay? Entonces, hasta este punto ya estamos encontrando los usuarios, ya estamos encontrando los valores. Nos vamos a quedar por aquí y en el próximo video veremos cómo modificarlos. Bien, entonces, ponlo en práctica, escríbeme si tienes algún problema y vamos avanzando con este tipo de proyectos.